Hablar de anécdotas de funerarias, de verdad, es algo fuerte. A mí me ha tocado estar en muchos lugares de estos por mi trabajo espiritual. Y he visto cosas increíbles y me han contado historias terroríficas realmente muy fuertes. Cuando hablamos de hospitales y hablamos de funerarias, pues sabemos que hay muchas almas en pena, porque son lugares donde normalmente hay mucha gente que está atorada entre el mundo de los vivos y los muertos. Aquí les voy a contar una anécdota personal que platiqué con uno de los dueños de una funeraria y que me tocó en algún momento ir a estar con ellos a trabajar en lo mío. Simplemente que cambio nombres por respeto a ellos, porque lo que yo cuento son cosas y sucesos verídicos contados por las personas o los dueños, y en otras ocasiones cuento leyendas que son leyendas que no tenemos la certeza que hayan sido veracidad, pero cuando te la cuentan los dueños, pues lo tomo como una leyenda verídica, podemos decirlo así. Y les voy a contar la historia como se los comento, cambiando nombres para respetar a las personas. Había un pequeño pueblo, existía una funeraria antigua, conocida como La Paz Eterna, famosa por su historia de servicio a lo largo de muchas generaciones. Sin embargo, también se hablaba de eventos extraños que ocurrían mucho en este lugar, especialmente siempre en las madrugadas. Hubiese gente en los velatorios o no, siempre había cosas, las velas se alteraban, el agua se caía, de momento la cafetera empezaba a trabajar sola. Pero aquí lo que me cuentan estas personas, que hace décadas atrás, 28 años, de 25 a 28 años, porque esto que me lo cuentan, pues bueno, tiene ya algunos años que fui a este lugar. Ahí trabajaba don Julián. En esta funeraria, él era el velador, el que se movía, el que cuidaba, el que cerraba los ataúdes. Era un hombre dedicado, siempre vigilando que todo estuviera bien, manteniendo la calma en el ambiente, triste, oscuro por el lugar, pero tranquilo. Una noche, de un momento a otro, don Julián terminó su ronda cuando notó que una de las velas en un ataúd comenzó a parpadear mucho. A pesar que no había aire, no había nada, al acercarse sintió un escalofrío recorrer su espalda. El ataúd debía estar cerrado, tenía la tapa ligeramente levantada. Él, muy valiente como siempre, así era don Julián por lo que me platican, se inclinó para cerrarlo. Pero antes de tocar la madera, escuchó un susurro que provenía de adentro. «No cierres todavía, no es mi hora», le dijeron. Con mucho temor, él sale corriendo, dejó todo abierto. Habla por teléfono con uno de los dueños y le dice: «Oiga, ¿quién está ahorita en este lugar?». Y le dicen: «¿Cómo que quién está en este lugar?». No, dice, «es que oí que me gritaron». Y les dijo lo que le habían gritado. No, duérmete, tú tranquilo, no pasa nada». La sorpresa fue que al día siguiente lo encontraron a don Julián en la capilla principal inmóvil y con una expresión de miedo, de terror. A pesar que él respiraba, nunca volvió a hablar. Y unos días después murió. Desde entonces, cada velador que trabajaba en La Paz Eterna aseguraba escuchar pasos en los pasillos vacíos, murmullos en las salas y ver velas apagarse sin razón alguna. La parte más inquietante de la leyenda, que al revisar los registros de la noche de don Julián, que enfrentó el ataúd del cual él había hablado, no había ningún difunto en esa sala. Por eso, hoy dicen que don Julián sigue cuidando la funeraria. Está atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. Inclusive los trabajadores de ahora, que algunos son hijos de los dueños, o inclusive ya hay nietos, aseguran que sí escuchan los susurros, normalmente cuando hacen las rondas nocturnas, pero dicen que lo mejor es no mirar atrás. Están de alguna forma traumatizados porque cada vez que se acercan tienen miedo de escuchar
la voz que logró decir don Julián en el momento que llamó por teléfono al dueño y días después, antes de morir, le platicó a una de sus hijas. Lo más raro es que no había nadie en ese ataúd, pero todavía pudo hablarle al dueño. Aquí lo más extraño es después de hablarle, ¿qué más vio don Julián? Que lo hizo caer en ese éxtasis de terror. La realidad es que de funerarias me ha tocado ir a muchos lugares. Después de que me tocó ir, escuchar sus historias, hacer una liberación, hicimos una limpieza energética. Y hasta el día de hoy, por lo que me dicen, ya no se han escuchado movimientos bruscos. Lo único que de momento es que se mueven las velas. Hay un olor como a incienso. Y yo es lo que les dije, que seguramente don Julián ahí iba a seguir, porque no era una persona de oscuridad, era una persona de luz. Sin embargo, lo que era más agresivo ya no sucede. A veces nosotros llegamos a esos lugares para dar luz, para abrir el camino, más que hacer historias de lo paranormal por ganar likes o ganar seguidores. Creo que también me gusta llegar al lugar y dar luz, llevarlos a un camino y a un buen puerto, para que esas almas encuentren la paz. Y más adelante, pues como se los he dicho en video, ya estaré contando en el podcast, ya estaré platicando, pero hay muchas anécdotas, muchísimas, que de verdad, les van a encantar. Hasta la próxima.